Básicamente lo que nosotros proponemos es recuperar la calidad en la universidad, ¿no? Entonces, para de ahí, digamos, tener un posicionamiento, ¿no? Para ejercer un liderazgo, digamos, para conducir un proceso, digamos, de transformación social, cultural y tecnológico, ¿no? Hay que recuperarla, la hemos perdido. No hay que olvidar que San Marcos es la universidad que tiene 2 premios Nobel, en 2007 y 2010, y un candidato a premio Nobel de física. Entonces, algo hubo, ¿no? En el año 1943. En efecto, hay que tomar una lectura histórica, ¿no? ¿Qué pasos, qué ofrece usted ahora como candidato a rector en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para recuperar esos años gloriosos que tuvo la comunidad sanmarquina? Nuestro plan de trabajo justamente contempla todo ese marco estructural de conceptos. El primero es la formación de derechos humanos de tercera generación. Entonces, ¿cómo entra esto? Bueno, existen los famosos estudios generales, que realmente ha sido un error de la universidad que hay que corregir. Se creó una escuela de estudios generales, y la ley no dice eso, la ley habla un nivel. Entonces vamos a retornar a los alumnos a sus facultades, porque no se puede desarrollar, es un elemental, ¿cómo desarrollar, ¿no?, a un cachimbo, ¿no?, de su facultad? Hay que corregir ese error. Entonces va a haber un primer nivel, vamos a corregir los estudios generales, ya aterrizando, digamos, en los temas, con la introducción de cursos de este tipo en todas las escuelas, ¿no? Yo creo que la sensibilidad que tiene San Marcos, eso va a ser aceptado sin discusión. Eso no funciona en San Marcos por la diversidad de áreas. En otras universidades puede haber funcionado por sus características, ¿no? Eso ya se intentó en la década del 70 y no funcionó, y se vuelve a cometer el mismo error. ¿Cuáles son las consecuencias que ha dado el hecho de volver a estudios generales? Sí, terrible, pues, porque se improvisó profesores, se desarraigó al estudiante de su facultad, por lo que necesita un ingresante es inmediatamente conocer cómo es su facultad, ¿no? La universidad no es un colegio, ¿no? Es un mundo de vivencias. Vamos a volver al sistema de facultades, es decir, cada estudiante cuando ingresa va directamente a su facultad y no a la escuela de estudios generales. Claro, ahí va a haber un primer nivel de cursos, entonces ahí donde debe introducirse este tipo de materias, en todas, ¿no?, en todas las especialidades. El otro tema, como le venía diciendo, es el tema de la ecología de los saberes, pues, ¿no? Tiene que haber un diálogo con el entorno, ¿no? Una cadena de cursos, sino que tiene que tener todos estos elementos, una interacción con la sociedad. Aprovecho la oportunidad de que para esa interacción con la sociedad, ya cosas propuestas un poco más terrenales, pensamos abrir la ciudad universitaria, o lo que llaman ciudad universitaria, el campus universitario, los días domingos, ¿no? Para que la sociedad haga su circuito. Claro, vamos a condicionar el campus universitario, pues, ¿no?, con áreas verdes, en fin, con puntos de recreación, ¿no? Eso no estamos inventando la pólvora, también disculpen, ¿no? O sea, ¿no? Estas son cosas que se dan en otros países del mundo, ¿no? A ver, detengámonos un instante lo que usted nos acaba de decir. De manera que usted propone abrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decir, su campus universitario de 31 hectáreas a la comunidad en general. Básicamente es un circuito en lo que llaman la puerta número 1 de la Huaca. Tenemos la Huaca para comenzar, ¿no es cierto? Se puede rescatar la Huaca y convertirla en un punto turístico. Tenemos la zona deportiva, se pueden implementar campos deportivos, vamos a crear un polideportivo. Ya estamos entrando al listado de las cosas, ¿no es cierto? Pero siempre no hay que perder la perspectiva de lo primero. Pero la idea es esa, abrir su universidad mayor, ¿no es cierto?, su cuatricentenaria a la sociedad, con un circuito, ¿no?, adecuado. Tenemos una librería. ¿Cómo puede ser que la librería esté cerrada los días domingos? Pero no solamente eso, doctor. Tenemos una clínica odontológica, tenemos una clínica universitaria. Sin embargo, usted lo ha dicho. ¿Por qué los sábados y domingos no funciona? ¿Por qué no abren sus puertas a la comunidad? ¿Por qué no están cumpliendo el papel que le quepa a la universidad en general de tener un acercamiento con la sociedad? Así es, eso es lo que vamos a hacer, abrir la ciudad universitaria los días domingos. Y para eso necesitamos la colaboración de todos, ¿no es cierto?
todos van a tener su oportunidad, egresados, estudiantes, en fin, profesores, trabajadores, ¿no?, de colaborar. Cuando dice usted abrir, perdóname, cuando dice usted abrir la ciudad universitaria Luis Domingo, no solamente se está refiriendo usted a la Huaca, se está refiriendo a toda la ciudad universitaria. Claro, la idea es primero establecer un circuito, ¿no es cierto? Porque también todo tiene que ser con control, hay que tomar en cuenta también que estamos en una época de pandemia, los aforos tienen que ser controlados, ¿no? En el ideal que superemos todo esto, la universidad tiene que abrirse. Entonces, las instituciones en el mundo buscan establecer proyectos en colaboración, ¿ya? Y muchas instituciones del extranjero tienen interés en establecer proyectos de colaboración con San Marcos, porque saben el peso que tiene, ¿no?, ante las entidades internacionales, el nombre. O sea, esos contactos existen, ¿ya? Yo personalmente, no me gusta hablar de una persona, pero digamos, tenemos contactos que no funcionan con los convenios, sino personal. ¿Y cómo funciona? Con los alumnos, ¿no? Usted intercambia un buen alumno, que los hay, ese alumno es una especie de cabeza de playa en esas instituciones. Nosotros tenemos muchas colaboraciones con el gobierno, con entidades del Brasil, por ejemplo. Somos usuarios del laboratorio de luz Synchrotron. Entonces, lo que pasa es que hay que alentar eso, ¿no? Ahora hay una imagen de internacionalización media falsa, ¿no? Que para creernos internacional tienen que viajar los decanos. En cuestión, los decanos no van a viajar, ¿no? Van a investigar, van a estudiar. Ahí perdí voto, ¿no? No, pero no, al contrario, usted está ganando la confianza de la gente, que es lo más importante. Claro, yo hablo como profesor, no hablo como político, ¿no? Pero sí, pues, esto da para reflexionar, ¿no? Son 70 años, ¿por qué hemos perdido? Ahora, bueno, con esta situación, digamos, que estamos viviendo, las conferencias también se dan así, ¿no? O sea, vía internet, conferencias internacionales, ¿no? Ahora ya no hay excusa, ¿no? Entonces, eso es internacionalizar, ¿no? Lo que le comentaba era el internet en toda la ciudad universitaria. ¿Es posible, eso podría ser posible en un futuro inmediato? Por supuesto, ¿no? Lo que tenemos que, digamos, tener a disposición todos es una conectividad, sobre todo claro, para los estudiantes obviamente, pero los profesores también están haciendo gastos de su propio, ¿no?, peculio, que es necesario, pues, compensar. Entonces tenemos que hacer un cambio, claro, ese cambio va a ser gradual, también entonces puede hacer cambios traumáticos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es suprimir los cobros de los certificados de estudio, que no tiene ningún derecho, ningún sentido. Como la universidad durante muchos años puede estar cobrando por otorgarle un documento propio, por un certificado. Ay, perdón, doctor, repita usted esa parte. Sí, claro, digamos, cuando el estudiante tiene que graduarse, ¿no?, tiene que seguir un largo trámite, ¿no? Y los derechos que tiene que pagar tienen que ser más o menos cerca de 4.000 soles, ¿no? Después de haber hecho una tesis, ¿no? Entonces, en lugar de pagar al estudiante por su trabajo que está entregando, ¿no?, se le cobra, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a corregir, ¿no? O sea, digamos, los estudiantes van a tener derecho a su certificado, pues, por una vez, ¿no es cierto? Si quiere copias, en fin, si quiere más cosas, ya, bueno, se cobrará un adicional, pero no se va a lucrar con eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser, digamos, corregidas en el acto, para cumplir lo que dice la ley universitaria, ¿no? El artículo 17 de la Constitución, ¿no? La gratuidad de la enseñanza, ¿no? La gratuidad de enseñanza es para los que tienen bajos recursos, ¿no es cierto?, y tienen un buen rendimiento. A los 18 años, ¿por qué estigmatizar al joven? A los 18 años, cuando un joven sale de la dependencia familiar, todos necesitan su oportunidad, a menos pues que sea un joven de 18 años millonario, ¿no? Pero todo aquel joven que sale de la dependencia, digamos, familiar a los 18 años, necesita su oportunidad, ¿no? Y se la gana concursando en un examen de exigencia muy exigente, un examen de admisión muy exigente, ¿no? ¿Y usted es partidario, perdóneme, de anular el examen de admisión? De anular, no, porque tiene que haber competencia. Tiene que haber, lo que se necesita son más vacantes. Ahí en ese sentido,
digamos, lo que vamos a reclamar al próximo gobierno es más vacantes. No, el examen de admisión no se debería anular, no puede anularse porque es lo que alienta la competencia, ¿no? No hay competencia, ¿no? Sí, tiene que ser más vacante. Pero lo que pasa, doctor, es que los chicos que ingresan tienen un promedio altísimo, son los ingresantes, pero luego en el tiempo se dispersa eso. Ya se ha visto que muchos chicos que han ingresado en los primeros 5 lugares en todos los exámenes de admisión, al final no terminan, sí, o simplemente se quedan en la mitad. Claro, hay que revisar ahí el examen de admisión. Nosotros tenemos una oficina central de admisión, digamos, que funciona muy bien, digamos, de acuerdo con el modelo, ¿no? Es muy confiable, tiene un alto prestigio, pero hay que corregir, ¿no? Lo que vamos a hacer en la OCA, que así se llama la Oficina Central de Admisión, es crear un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de pruebas, ¿no? Donde se van a analizar los diferentes tipos de pruebas. Yo creo que lo que falta aquí, digamos, es complementar con un examen de aptitud vocacional, ¿no? Debería haber una prueba vocacional. Entonces, eso hay que examinarlo. Ya se hizo un intento ahí por el año 2004, me parece, con las pruebas de desarrollo, ¿no? Entonces, pero después se abandonó eso. Pero sí, yo creo que se dan todas las condiciones para montar un laboratorio con toda la data que tenemos de años, ¿no? Para, digamos, ensayar un laboratorio de experimentación de pruebas, que además ya está prestando servicios, pero puede prestar más servicios, ¿no? Para fines de evaluación de diferentes entidades, ¿no? Pero ahí ese también es un potencial, digamos, ese aspecto, ¿no? De la prueba de admisión. Pero el costo sí va a permanecer igual. No se ha pensado en reducirlo. El costo por derecho de examen y admisión. Entonces tiene que ser todo un análisis integral, pero la idea es pues que no se lucre, no, es el principio, no podemos vivir de los que no ingresan a la universidad, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces tenemos que hacer ahí algunos cambios, pero fundamentalmente es la parte de recursos propios, ¿no? Con todas estas iniciativas que hemos comentado, ¿no? Hay muchos servicios, ¿no? Hay un tema, doctor, que compete a la universidad, aunque no necesariamente la decisión es de la universidad. En el año, sí, me parece, hace 15 años, ¿será? Se inauguró el puente universitario sobre la avenida Venezuela. ¿Cuál es la solución que ha pensado ahora en caso de llegar al rectorado? Bueno, en primer lugar, poner las cosas en su sitio, ¿no? Esa fue una decisión abusiva del anterior alcalde, ¿no? Es un proyecto que hasta en el nombre estaba errado, no sé cómo lo aprobaron, ¿no? Porque le llamaron intercambio vial y técnicamente, ¿no? Es intersección vial. Entonces, ¿cómo se puede aprobar un proyecto hasta con el error errado, ¿no? El Colegio de Ingenieros demostró que ese anillo dentro de la ciudad universitaria no era necesario y que con una rotonda alargada por debajo del puente se producían los mismos desvíos hacia San Miguel. Es decir, no sé qué se hizo ahí, ¿no? El hecho es que la universidad está enclaustrada hace 13 años, ¿no? Y ese tema lo vamos a resolver también haciendo respetar los derechos que tiene la universidad. Naturalmente hay que conversar, hay que dialogar. O sea, de manera que usted está convencido de que la solución va a llegar una vez que usted, en caso ganara, asumir el rectorado. Tiene que ser así, mire, por ejemplo, no es solamente el cerco. Al haberse acortado, ¿no? Digamos, el límite de la universidad, las facultades más perjudicadas son las que están cerca de la avenida Venezuela. ¿Cómo resolvemos ese problema? O sea, no se pueden dictar las clases, ¿no? Porque existe mucha bulla. Entonces hay que acondicionar pues las ventanas, ¿no? Para aislarlas del ruido. Es toda una inversión, ¿no? Entonces, no se pensó, lamentablemente.
Para finalizar, yo quería más bien preguntarle qué le pareció a usted el desempeño de la Universidad Nacional Mayor, la gestión, mejor dicho, a raíz del COVID-19, en particular, ¿cómo evaluaría usted la gestión del señor Cachay? Y si le tendría que pedir una nota del 1 al 20, ¿cuánto le pondría? Bueno, con respecto al tema de la pandemia, pues muchas cosas se han hecho mal, ¿no? Y definitivamente eso tuvo su impacto en la universidad. En primer lugar, el gobierno obvió a San Marcos, ¿no? Eso fue notorio completamente, ¿no? Cuando usted ve la televisión, pues ve personajes que no son propios de la universidad, ¿no? Ahora están convertidos en asesores, en fin, simplemente repasar las imágenes, ¿no? De los supuestos, digamos, científicos que han aparecido por la televisión. La universidad fue obviada. Y con respecto al tema de la vacuna, digamos, indudablemente han habido, pues, responsabilidades, prácticas reñidas contra la ética, ¿no? Y bueno, son, digamos, responsabilidades individuales, de ninguna manera comprometen a la institución. Y son responsabilidades individuales, sí, ¿no? No solamente de las personas, digamos, involucradas, sino también de los no involucrados. Hay responsabilidad en la asamblea universitaria, hay responsabilidad en los consejos de facultad, es decir, todos tienen su cuota de responsabilidad en todo esto, ¿no? Porque San Marcos es una comunidad. Yo le aconsejé al doctor Cachay de que, ¿no? Que renunciara, ¿no? Para que pudiera, digamos, salvar su nombre, era lo mejor, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay que ser transparentes, ¿no es cierto? Tienen que culminar las investigaciones y cada uno, pues, tiene que asumir. Lo que sí nosotros garantizamos es una conducta, pues, ética y transparente totalmente, ¿no? Si hubiese usted estado en el lugar del señor Oreste Cachay, no se habría vacunado. Obviamente, ¿no? Eso es un error político, ¿no? Los errores políticos se pagan, ¿no? Es un error político, además de que está reñido contra la ética, en fin, ¿no es cierto? Pero es un error político, entonces el error político se paga, ¿no? Sí. Obviamente, ¿no? Bueno, ese proyecto también tiene una serie de problemas, ¿no es cierto? Hay personalidades, pues, involucradas ahí de otras universidades, en fin. Eso tiene que esclarecerse definitivamente. Yo le preguntaba, doctor, si usted tendría como profesor, como docente, ponerle una nota a la gestión del señor Cachay, ¿cuánto le pondría? No, en primer lugar, yo soy ajeno a las notas, que sería otro tema también de hablar de las evaluaciones, pero mire usted, aquí terminan las elecciones y yo creo que todos nos reintegramos a nuestras actividades, ¿no? Y tenemos que trabajar por la institucionalidad.